hablando ahora de la reforma jubilatoria y obviamente la semana pasada en la Cámara de Diputados no salió justamente el avance de esta ley de movilidad jubilatoria como quería el gobierno, y esto terminó causando en algún sector de la política muchísimo ruido. Estela, felicidad por parte, digo, de la oposición porque quería lograr esto, inclusive muchos legisladores que pertenecen al frente que gobierna hoy de La Libertad Avanza, y estoy hablando de legisladores del PRO, porque el mismo senador Luis Juez, cuando se le hizo una pregunta con respecto a esto de la reforma y otras leyes, dijo, ¿no? Está bien, yo acompaño al presidente Milei, nuestro espacio acompaña, pero en esta estamos a favor de los jubilados por los ingresos paupérrimos que realmente tienen hoy por hoy, y que no salga esta ley era devastador, pero en este contexto económico, ¿no? Pero vamos a pedirle a Florencia Marcarián, que es nuestra abogada amiga, siempre está en contacto y especialista en temas previsionales, para que nos explique un poquito qué es lo que está pasando. Hay una importante cantidad de jubilados en la Argentina que son pobres realmente por estos ingresos. Así que, Florencia, ¿cómo estás? Buenas noches. Te hablan Estela y Marcos. Muy buenas noches, un placer, Estela, Marcos, saludarlos y bueno, un saludo también para la audiencia. Bueno, contanos un poquito realmente cómo, desde el punto de vista técnico inclusive, cómo se ve lo que finalmente se aprobó la semana pasada en materia de esta media sanción de movilidad jubilatoria, Florencia. A ver, entre lo que se aprobó y que no se modifica es que los jubilados siguen cobrando mensualmente, les van aumentando mensualmente de acuerdo al índice de precios al consumidor, es decir, según la inflación. Bien. Esto se mantiene sin alteraciones. Ahora, ¿cuáles fueron las modificaciones? La más importante, a mi entender, es la que tiene que ver con esta cláusula gatillo que permite un crecimiento económico para el jubilado. Porque habría una evaluación anual del aumento de los salarios y del aumento de la inflación. Y si los salarios estuvieron por encima de la inflación, entonces la diferencia, de esa diferencia total, van a pagar un 50% en el mes de marzo. Claro. Entonces esto permite el crecimiento económico, teniendo en cuenta que a veces hay aumentos que van por encima de la inflación, tal como es el caso de las prepagas, que se ha visto en el último tiempo, que cuando se aumentaba casi un 5% de inflación, las prepagas aumentaban en un 9%. Entonces, es una posibilidad que le brinda a los jubilados y a los pensionados. Y otra de las cuestiones que se aprobó tiene que ver con un mínimo para, justamente para los saberes de jubilaciones y pensiones mínimas, que tiene que ver con el valor de 1.09 de la canasta básica del adulto mayor. La realidad es que si los jubilados tuvieran que cobrar en septiembre con lo que se aprobó, en vez de cobrar los 304.000 pesos que corresponden para el mes de septiembre con el aumento del 4%, sí, estarían cobrando alrededor de 318.000, un poco más de 317.000, casi 318.000, por supuesto que sin el descuento del PAMI, ¿verdad? Entonces, realmente son 14.000 pesos la diferencia entre lo que se aprobó y lo que se va a otorgar ahora a partir del mes de septiembre sin esta ley, porque por supuesto que por ahora no está vigente y falta que el presidente la vete tal como dijo que lo iba a hacer. De hecho, Adorni también reiteró que lo iban a vetar. Claro, lo que preocupa es estos montos de ese salario mínimo, digamos, del jubilado, el que cobra la mínima de ¿cuánto? ¿Nos repetís, Florencia? Sí, 318.000 va a ser con esta ley, sino 304.000 pesos en el mes de septiembre, contando el bono, por supuesto, ¿no? El bono de 70.000 que se mantiene en el mismo valor desde el mes de marzo. Que es 70.000, ¿no? 70.000 pesos, sí. Ahora digo, ¿qué es una canasta básica a un jubilado? Bueno, la canasta básica en este caso hay muchas cuestiones que no tiene en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos presente
que el defensor de la tercera edad ha mencionado que hace tiempo la canasta de un jubilado era de 685.000 y que hoy está cercana a los 800.000, hay varias cuestiones que quedan de lado, ¿no? O sea, nos atenemos a las cuestiones alimentarias y de vivienda básica, pero hay muchas cosas que quedan por fuera, como el caso de la medicación, que es esencial para el sector de los jubilados y pensionados, y no tiene que ver con una cuestión de edad, tiene que ver con una cuestión justamente de salud, porque debido al esfuerzo que han hecho durante la actividad laboral, llega un momento en la vida en que uno empieza a sentir los achaques y necesita de medicación para mejorar la salud, ¿no? Para mantenerla estable. Entonces, no es un lujo la salud, es una necesidad, y por eso la importancia de tener un buen haber mínimo y tener presente que la base del haber, esta base que se está fijando hoy en día, que con la ley quedaría en 318.000, hoy sin esa ley en septiembre está en 304.000, como bien hablábamos recientemente. No es mucha la diferencia. No es mucho, pero además hay que tener presente que en el 2019 había una ley, otra ley de movilidad, y que durante la pandemia en el 2020 se suspende esa ley y los aumentos se dieron por decreto, obviamente teniendo en cuenta la situación a nivel mundial y cómo afectaba en Argentina. Ahora, en el 2021, cuando se retoma la ley de movilidad, se sanciona la nueva ley, ¿sí? que es la que teníamos hasta hace unos meses, que era un 50% y un 50%, ¿no? Sí. Bueno, ahora el problema es que en el 2021, cuando se reanuda, no se reanuda sobre la base de lo que correspondía con la ley que regía en el 2019, sino sobre los aumentos que se dieron por decreto en el 2020. Claro. De haberse aplicado la ley como correspondía el 2019, hoy esa base sería mucho mayor. Por supuesto que la idea, lo que se sancionó, pretende corregir la inflación del mes de enero, porque también se aprobó este 8,1% de aumento para recomponer la inflación del mes de enero, que quedaba ahí dando vueltas y no se reconocía. Y ese 8,1%, perdón Florencia, disculpa que te interrumpa, ese 8,1%, ¿cuándo empezaría a regir? Empezaría a regir, bueno, desde sancionada la ley una vez que se apruebe. Ah, bien. Lo que pasa es que falta, yo creo que va a venir prontamente el veto, va a pasar a Cámara de Diputados y se necesitan los dos tercios de los presentes y después en Senado otros 2/3 de los presentes para que finalmente proceda la ley como corresponde. Sí, la verdad que, como vos bien señalabas también, y algo que hoy reflexionábamos con un analista, ¿no? Político, y vos que lo acabás de aclarar como especialista en estos temas previsionales también, es un problema de años en la Argentina esta situación de los ingresos de nuestros jubilados, ¿no? Que hoy hay muchos que se sorprenden, digamos, pero que también fueron parte de esos gobiernos de siempre tener a una gran parte de la población de los jubilados con ingresos de hambre realmente. Y es como que, a ver, en realidad con cada nuevo gobierno, por supuesto que se reconocen los errores, ¿no? Los errores que hubo con anterioridad. Lo que pasa es que no se pueden resolver. No es que no se puedan resolver, en realidad no se resuelve, ¿no? O no hay alguien que diga, bueno, ¿cómo lo podemos resolver de esta manera? ¿De dónde van a salir los fondos? Que es algo que se está discutiendo, ¿no? Entonces, tenemos una ley que ayuda muchísimo a los jubilados, por supuesto que sí. Ya sé que la diferencia no es mucho, pero algo más en el bolsillo al jubilado lo ayuda. Pero el 45% que vienen perdiendo hace años del poder adquisitivo, esto no lo recompone nadie. Exactamente. Y el jubilado generalmente se ve el obligado, porque no le queda otra salida, que iniciar el juicio para el reajuste de los saberes, porque el tema está en que además el organismo previsional, cuando empieza a pagar, la jubilación ya comienza pagando mal, comienza pagando menos de lo que corresponde. Ahora, solucionando eso, bueno, en primer lugar tendrían menos juicios, pero también se juega con el tiempo de la gente, ¿no? Con el tiempo y la voluntad de la gente, porque hay gente que tiene mucho camino por recorrer, pero que no tiene intenciones de iniciar un proceso litigioso. Florencia, inclusive también la historia, lamentablemente, de muchos jubilados
que no van a llegar a ver el fruto de todo esto, digamos, ¿no? Ese es el problema. Es la gran preocupación que Claro. tienen. De todas maneras, generalmente queda, si no queda algún cónyuge, quedan los hijos. Sí, sí. Que también seguro. es algo que nos preocupa, ¿no? Pero por supuesto que corresponde que lo puedan disfrutar porque lo trabajaron y es algo que se han ganado. Han y aportado. no puede ser que no se les reconozca y uno lo piensa quizás así de una manera fría, ¿no? Pero recuerdo muchísimo un caso de un hombre que hace muchos años que logramos que le reajustaran el haber y por supuesto le dieron el retroactivo. El señor estaba en silla de ruedas, con diabetes ya avanzada, Qué bárbaro. sin piernas, y la hija y la mujer se ocupaban y lo ayudaban en todo. Ahora, ese hombre que cobró 3 veces más de lo que le correspondía cuando fue a cobrar, podría haber tenido una mejor calidad de vida. Y yo no sé, incluso sí podría haber estado mucho mejor. Tenía que padecer todas estas cuestiones y la hija y la mujer también con mucho esfuerzo para sacar adelante todo lo que implica ayudar a una persona con estos problemas de salud. ¿Cuánto mejor podrían haber estado, no? Si él hubiera cobrado lo que le correspondía, que el organismo previsional lo privó de todo ese dinero, que se lo ganó trabajando. Y que ahora, perdón, ¿no? Sí. Pero que también cada vez les cubre menos medicamentos el PAMI. En la cartilla de medicamentos, que algunos retiraban del 100% de la farmacia, se encontraron con la nueva de que tienen que pagar el 50% de sus medicamentos. Y esto está pasando mes tras mes, y lo digo con conocimiento de causa. Es complejo la situación de los jubilados. O sea, se suma esta problemática con todo esto que estamos hablando. Claro, porque a veces no tienen que elegir, lamentablemente, si comen, se alimentan o si se curan, lamentablemente, ¿no? Y pedir ayuda, si no, a algún familiar, generalmente a los hijos quienes los tienen, y quienes no están recurriendo a algún familiar o hasta incluso a los amigos, que es algo que los jubilados más que nada les pesa cuando tienen que pedir ayuda a los hijos, que además tienen sus familias y tienen sus obligaciones. Es verdad. Pero es como difícil de aceptar que uno, después de haber trabajado y de haber sacado adelante a la familia, de haberlos criado, tenga que pedirles, casi rogarles, ¿no? Pero no para una cuestión de que los hijos no quieran, sino de la imposibilidad y la impotencia, ¿no? De no poder comprar los propios medicamentos. No es un jubilado, un pensionado que dice, me quiero ir el fin de semana largo, me lo quiero tomar para unos días en la playa y tomar sol. No. Son jubilados y pensionados que necesitan el dinero para poder comprar la medicación y no tener que elegir si van a ajustar en la alimentación o en la medicación o en el alquiler. Totalmente. Florencia, te mandamos un fuerte abrazo, como siempre. Gracias por despejarnos un poco también las dudas que vamos teniendo en torno a todo este proceso de este proyecto de ley, que como vos bien decías, esperaremos a ver qué se resuelve en diputados, esperaremos esos 2 tercios a ver qué pasa, pero que obviamente siguen nuestros jubilados, como siempre, postergados, ¿no? Pareciera siempre la parte más rápida donde siempre se corta el hilo y lamentablemente terminan dañados. Así que te agradecemos muchísimo y seguiremos charlando de este tema. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan una excelente noche. Buenas noches. Igualmente, ahí estaba Florencia Marcarén en este homenaje, podemos llegar a decir, a nuestros jubilados, que siempre hacemos con este tipo de notas para tratar de aclarar un poco más qué es lo que está pasando, pero lamentablemente la letra fría de los proyectos de ley, la frialdad muchas veces de la política, hace esta realidad de nuestros jubilados hace tantos años con la que vienen lidiando, porque como Florencia... Te diría que históricamente ya, ¿no? Sí, ya es algo estructural, digamos, ¿no? En la política argentina, y es un mal realmente. Es una tristeza. De aquellos que, me quedo con lo que decía, han trabajado toda su vida, para finalmente después tener que elegir, como vos bien señalabas, Estelita, si comen, si se medican, o si tienen que pedirle a los hijos, ¿no? Es durísimo. Muchas veces, como dice Florencia, tampoco quieren hacerlo. Por ahí también los abuelos son orgullosos. Sí, ¿viste? sí, obviamente, Dicen, pero bueno... No voy a pedirle a nadie, yo me quedo con lo mío, y bueno, y muchas veces pasan muchísimas necesidades. Te diría que la mayoría de ellos pasan muchas necesidades.